Mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Aquí compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más, confiando en que sean de mucha bendición para su vida y que a través de estas cápsulas todos podamos tener ese crecimiento espiritual que deseamos. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura en Primera de Juan capítulo 5, versículos 13 al 15. Primera de Juan 5, del 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula ¿Dios está escuchando? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando serví en el equipo de asistencia a la congregación de mi iglesia, una de las tareas era orar por las peticiones que dejaban escritas en el banco durante las reuniones. La salud de una tía, las finanzas de una pareja, que un nieto encontrara a Dios. Raras veces oía sobre los resultados de esas oraciones, ya que los pedidos eran anónimos y no tenía manera de saber cómo había respondido Dios. Confieso que a veces me preguntaba, ¿Él realmente escucha? ¿Sucede algo como resultado de mis oraciones? La mayoría nos preguntamos si Dios nos oye. Recuerdo mis ruegos por tener un hijo, que no tuvo respuesta durante años, y para que mi padre creyera en Cristo, pero que murió sin haberlo manifestado. A través de los siglos hay millares de ejemplos en los que Dios inclinó su oído para escuchar. Los gemidos de Israel bajo la esclavitud en Éxodo 2:24, a Moisés en el monte Sinaí en Deuteronomio 9:19, a Josué en Gilgal, en Josué 10:14, a Ana por un hijo, en 1 Samuel 1:10-17, a David para ser librado de Saúl, en 2 Samuel 22:7. El clímax está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra oye significa prestar atención y responder tras haber escuchado. Al acudir a Dios hoy, confiemos en su oído atento. Él oye nuestros ruegos. Pregunta: haz una pausa para considerar qué fue lo último que le pediste a Dios. ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Cómo puedes saber que Dios te oye? ¿Dios está escuchando? Yo creo que en algún momento quizás nos hayamos hecho esta pregunta. Eso no quiere decir que dudemos de la existencia de Dios o que desconfiemos del poder de Dios. Pero a veces cuando estamos orando y de acuerdo pues al momento en que estemos pasando en nuestra vida, puede quizás pasar por nuestra mente esta pregunta: ¿será que Dios nos está escuchando? Y la respuesta es sí, nos está escuchando. Él lo dice en su palabra una y otra vez. Él está atento a nuestras oraciones. ¿Cómo lo hace? Bueno, por eso es Dios. Él puede escuchar a millones de personas al tiempo, en cualquier lugar del planeta. Él es Dios, Él es soberano. Recordemos que Él es omnipresente, que está en todo lugar, que Él es omnisciente, que todo lo sabe, que Él es omnipotente, que todo lo puede. Por eso es Dios, el creador. Y cuando nosotros oramos, debemos estar seguros que Él nos oye. Eso no significa que nos tiene que responder y mucho menos ya. Es decir, nosotros vivimos en un tiempo, Dios está en otro tiempo y Él responde conforme a su perfecta voluntad. Por eso dice ahí el versículo 14 que nosotros debemos pedir alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces también el Señor responde conforme a su voluntad. Alguna vez escuché a alguien decir que a veces el Señor dice sí, a veces dice no y a veces dice todavía no. Pero el Señor responde definitivamente. Nosotros no debemos cansarnos de orar.
La Biblia nos llama, nos invita, dice, orad sin cesar, es decir, sin cansarnos, sin fatigarnos, sin desesperanzarnos. Tenemos que seguir orando, y el tiempo del Señor es perfecto y Él sabe cuándo responde y cómo responde, pero debemos seguir orando. Dios está escuchando, Dios nos está escuchando siempre, y eso es algo que nos debe alegrar, que nos debe ilusionar, que nos debe animar. Pero necesitamos también aprender a conocer a Dios profundamente. Por eso la oración y el estudio de la Biblia son tan importantes, porque nosotros debemos orar confiando en ese Dios todopoderoso. Pero para orar con confianza, pues tenemos que conocer a ese Dios. Y la única manera que existe para conocer a Dios de una manera profunda es a través del estudio de la palabra, de la Biblia, de leer la Biblia todos los días, porque la Biblia es el libro de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia nos presenta a Dios de una manera completa, y nosotros a través de la Escritura le conocemos lo que piensa, conocemos lo que quiere, conocemos lo que ha hecho, conocemos lo que hace y lo que hará. Es decir, cuando tenemos ese conocimiento profundo de Dios, entonces nosotros vamos a estar confiados en el Señor, vamos a estar tranquilos de que el Señor responde nuestras oraciones de la manera que Él ha dispuesto. Pero tenemos que conocerle y tenemos que perseverar en la oración. Y la palabra nos lo dice, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Es decir, toda la Escritura nos está animando para que nosotros perseveremos en la oración. Y no descansemos, no cesemos de orar nunca, porque la oración es esa manera en la que nosotros podemos conectarnos con Dios todo el tiempo. Y es la herramienta espiritual que tenemos también para que Dios siga obrando en nuestra vida, y obviamente a través de nosotros en todas estas peticiones. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Y Él está atento siempre, escuchándonos en todo momento, no importa por el momento que estés pasando, pero oremos a Dios siempre. Y oremos siempre, no solamente cuando estamos en momentos de problemas, de dificultad, porque eso suele pasar. Nosotros acudimos mucho a Dios siempre cuando estamos en esos tiempos de dificultad, de problemas, de deudas, de conflictos, de necesidades. Pero cuando, digamos, nuestra vida está un poquito bien, encaminando cada día bien, es decir, hay provisión, hay cuidado y todas las cosas están como más o menos marchando, pues nos olvidamos del Señor. Hay que orar en todo tiempo, dice la Escritura, orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto, está escuchando todo tiempo. Y cuando nosotros hablemos a Él, no solamente traigamos peticiones, necesidades, quebrantos, problemas, quejas, también vengamos con gratitud. Él también oye nuestra gratitud. Él también está allí escuchando nuestra gratitud. Y tenemos que perseverar. Una vez más, el Señor nos está diciendo hoy, y si era algo que tú necesitabas escuchar, si era algo que tú necesitabas confirmar, porque a lo mejor llevas mucho tiempo pidiéndole al Señor por algo, el Señor te dice hoy a través de su palabra, no lo estoy diciendo yo, Camilo del Valle, sino Dios a través de su palabra hoy nos está confirmando que Él sí te está escuchando. Pero tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él, a descansar en su perfecta voluntad, a confiar en que si pedimos alguna cosa, como dice este versículo, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye, Él nos oye. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque hoy nos estás confirmando que nos oyes siempre, que nos escuchas siempre. Y Señor, seguiremos orando, seguiremos clamando a ti, porque sabemos que tú estás allí atento a nuestras oraciones. Y confiamos, Señor, en tu respuesta, porque tu respuesta, Señor, bajo tu voluntad perfecta, es lo mejor para nosotros. Te pedimos que nos ayudes también a tener paciencia, a confiar, a esperar en tu respuesta, a esperar, Señor, cómo vas tú obrando en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Padre, nosotros acudimos a ti confiando en que tú nos oyes, porque tú lo has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.